Y hay un texto en la Sagrada Escritura que nos habla de una conversión. Ezequiel, el padre de Domitila, había pertenecido a una congregación religiosa, los Testigos de Jehová. A él le gustaba predicar la palabra de Dios a sus vecinos, y cuando vivían en Pulacayo, reunía en las noches a su familia para leer algún capítulo de la Biblia. ¡Papito! A ver, hijitas, ¿quieren escuchar lo que está escrito en la carta del apóstol Santiago? Sí, papi, contanos. ¡Cállense! ¡Dejen escuchar! A ver, abran los oídos y entiendan bien. La carta dice así: si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo pasa con la fe. Si no produce obras, muere solita. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral, Hatunka paiki mañari waiku, Moscosca guitarrista chisaiku, madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 7. Por tu lengua habla el diablo. Cuando Domitila llegó a siglo XX, en sus primeros años de vida con René, fue a buscar el salón de los Testigos de Jehová. El primer día le dieron la bienvenida y le dijeron que iba a alcanzar el paraíso porque leía la palabra de Dios. Y si cumples los mandamientos, hermana, vas a salvar tu alma y a toda tu familia. Así sea, hermano. Hasta la segunda y la tercera generación vas a tener abundantes bendiciones. Aleluya. Domitila asistía a las asambleas, cumplía con lo que ordenaba la congregación, hasta que un día... Hermana Domitila. Sí, hermano. Nos hemos enterado que estás haciendo obras de Satanás. ¿De Satanás? Sí, de Satanás. Dicen que estás asistiendo a ese mal llamado comité de amas de casa que han formado los comunistas del sindicato minero. No, pues... Lo formaron las mismas mujeres. Lo formó el diablo. Esas reuniones son pecado. ¿Y tú estás participando de ese comité, sí o no, hermana? ¿Sí o no? Sí, yo estoy metida en eso, pero... Pues muy mal hecho, hermana. Eso está prohibido por nuestros ancianos. ¿Por qué, hermano Alba? Porque la verdadera religión no se mezcla con la política. Así que ya sabes, tienes que escoger o Dios o ese maldito comité. Pero Domitila seguía participando en el comité. Che, René. Dime. ¿Qué piensas, Che? En la congregación me han dicho que el comité de amas de casa es una macana. Del diablo diciendo. Yo decía antes lo mismo, pero he cambiado de opinión. Las mujeres te hemos hecho cambiar pues de opinión, ¿no? ¿O ya no te acuerdas, ¿eh? Está por ahí nomás, pero bueno. ¿Y qué problema tienen ellos con que tú vayas al comité? Dicen que es cosa de política, ¿verdad? Pero... todo es cosa de política, pues. Eso. Los tatacuras de la radio Pío XII también están en contra. Seguro. Pero yo no veo nada de malo en el comité. Claro. Al contrario, Federico Escobar es religioso. Sí, pues. Es padrino de bautizo de medio campamento, ¿no ve? Pero, ¿sabes? No les hagas caso, Domi. Sí. Los curas y los testigos están cortados con la misma tijera. Pero tenía que hacerles caso, porque el siguiente fin de semana en el Salón del Reino... Hermana. Sí, hermanito. Ya sabemos que estás desobedeciendo y sigues yendo a ese tal comité. Sí, hermano, es que nosotros... Serás castigada. Vas a tener un año de reflexión. No entiendo, hermano. Tú no tienes nada que entender, solo obedecer.
Tienes que venir todos los días de reunión y nadie, ¿me oyes?, te dirigirá la palabra. Y tú tampoco puedes hablar con nadie. ¿Y por qué tengo que estar callada? Para que reflexiones y te arrepientas. Y si en un año no has corregido tu conducta, entonces serás expulsada de la congregación. Un momento, hermano. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más? ¿No he hablado claro? Que yo sepa, Dios dijo que no debemos juzgar a nadie. ¿Y? Ustedes me están juzgando a mí. A ustedes solo les preocupa el pequeño grupito que viene a las asambleas. No me digas. Sí, y no ven cómo vive la mayor parte del pueblo. Explotados, mal pagados, de hambre. Eso no les importa a ustedes, ¿no es cierto? Hermana, no, digo señora, no sea insolente. Déjeme. Insolente. Claro, déjeme. Solo poner un ejemplo, escuche. Una viuda que tiene hartos hijos y no tiene con qué mantener. Entonces va a la pulpería y ahí roba unos panes. Robar es un gran pecado. Y después se le enferma uno de los niños y necesita tanto dinero que bien desesperada acepta acostarse con un malatraza para salvar la vida de su hijo. La prostitución es una abominación a los ojos del Señor. Y yo le pregunto, hermano, ¿en la otra vida esa viuda no va a poder ver la cara de Dios? ¿Estar en el paraíso? Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Domitila, como siempre hacía, fue a consultar con Ezequiel, su padre, que sabía mucho de Biblia. Papi. Sí, hija. ¿Tú qué harías? ¿Haría? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Condenarías a la viuda que robó pan para dar de comer a sus hijos, que alquiló su cuerpo para salvar a su hijo enfermo? No, hija. ¿Cómo se te ocurre? Tampoco Tata Diosito la condena. Porque la verdadera religión es ayudar al prójimo. Luchar por un mundo sin viudas ni huérfanos que necesiten robar para comer. Me acuerdo que en Pulacayo, cuando estaba niña, mi papá nos repetía: hijitas, siempre hay que aumentar un plato por si alguien de afuera llega a tocar la puerta diciendo que tiene hambre. Papi, ¿y si vienen dos? Ay, hijita, se aumenta un vasito más de agua a la sopa y así todos comemos. El padre de Domitila había sido predicador, pero nunca ganó dinero con eso. En cambio, en siglo XX y en Yayagua, los testigos de Jehová que gobernaban eran bastante ricos. No sufrían miserias como los mineros. Veamos, hermana Domitila, ¿vienes a arrepentirte? No. ¿No? No, vengo a decirle que la viuda de la que le hablé no es un cuento. Es una vecina mía. Se llama Julia. Y otra vez con la viuda, señora. Ya te dije que los fornicarios no Discúlpeme, hermano Alba. Pero usted vive feliz en esta vida, porque nada le hace falta. No necesita robar ni prostituirse. Señora. Sí, usted irá derechito al cielo, ¿verdad? Y a esta viuda que está sufriendo tanto en esta vida, al final Dios le va a decir: bueno, yo les avisé que no hagan esas cosas malas. Ahora, váyanse al infierno. ¿Eso le va a decir? Yo no tengo nada más que explicarte, señora. Pero yo sí. Ajá. Pero yo sí. Tú querías dejarme sin poder hablar. Porque según ustedes, el que ha nacido pobre nunca va a poder alcanzar la gloria de Dios. Señora. A mí no me parece justo. Ustedes que se saben la Biblia de memoria, ¿no recuerdan aquello que la fe sin obras está muerta? Eso me enseñó mi padre. Tu padre. Sabemos quién es tu padre, un agitador comunista. Límpiate la boca antes de hablar mal de mi padre. ¡Carajo! Y escuche, aunque a ustedes les parezca que la ayuda espiritual es la única importante,
A mí me parece que hay que empezar con la ayuda material. Ese comité de amas de casa no es la mayor obra de Satanás, sino tú. Tú estás endemoniada, tú eres la endemoniada. Por tu lengua habla el diablo. Señora, las puertas del salón están abiertas. ¡Claro que me voy! ¡Claro que me voy! Ustedes no me están votando. Yo me voy con estos pies que me regaló Dios. ¿Y se fue Domitila? Me largué, María del Carmen, me largué. Después, poco a poco me fui fijando cómo algunos grupos religiosos se ponían al servicio del imperialismo, porque ellos decían que no debemos meternos en política, y ellos, allí en sus templos, hacían política todo el tiempo. Claro. Hablaban mal del sindicato, repartían folletos donde se veían a los barbudos de Cuba aplastando a la iglesia. Me imagino. Y a Carlos Marx como un pulpo abrazando al mundo y que había que matarlo. Así que ya sabes, tienes que escoger o Dios o ese maldito comité. Yo escogí, sí. Me quedé con el comité de amas de casa para luchar por los pobres. ¿Acaso Jesús no fue muerto por estar al lado de los pobres? ¿Acaso a Jesús no le han matado los ricos? We all know that our State Department, the Pentagon and the White House have brazenly Las proclaimed that they sectas. have the right En el informe Rockefeller de 1969 y en los documentos de Santa Fe, el Departamento de Estado norteamericano aconsejaba combatir por todos los medios a la teología de la liberación y contrarrestar su influencia con iglesias evangélicas afines a los intereses gringos en la región. El presidente Reagan creó el Instituto sobre Democracia y Religión para financiarlas. Desde mi pelea con los testigos de Jehová, yo no ingresé a ningún otro grupo religioso. Pero no perdí la fe en Dios. Un Dios que camina junto a los mineros, junto a los trabajadores, junto a las mujeres, para que las cosas cambien. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Y hay un texto en la Sagrada Escritura que nos habla de una conversión. Ezequiel, el padre de Domitila, había pertenecido a una congregación religiosa.